Muy bien. Bueno, el tema que correspondía para hoy, el tema que corresponde para hoy, digamos, es empezar a hablar sobre preparaciones y restauraciones en el sector posterior. Hoy vamos a hablar de la zona 1 de Monhyun, que se corresponde con la clase 1 de Black, y el jueves vamos a hablar de la zona 2 de Monhyun, pero en sector anterior. Acuérdense que Monhyun en la zona 2 no discrimina entre piezas dentarias anteriores y piezas dentarias posteriores. Por eso van a seguir la zona 2 que vieron las semanas anteriores en el sector anterior. Este jueves la van a ver a la misma preparación, pero en sector posterior. Seguimos. Volvemos al concepto de preparación dentaria, ¿sí? Nunca vamos a salir de este concepto mientras hablemos de preparaciones dentarias mediante la técnica directa. Decíamos que es un conjunto de maniobras que realiza el operador sobre piezas dentarias afectadas por alguna lesión, sean infecciosas o no infecciosas, con el propósito de eliminar esa patología y colocar en ella un material restaurador. Es decir, siempre hablamos de transformar una cavidad patológica en una cavidad fisiológica que va a estar lista para recibir el material restaurador que va a permitir recuperar la forma y función de esa pieza dentaria. Volvemos al concepto o a la localización de la zona 1 de Monhyun o clase 1 de Black, que era en puntos, fisuras y defectos del esmalte, en superficies oclusales de dientes posteriores y en el cingulum de dientes anteriores. Hoy vamos a ver preparaciones específicamente en superficies oclusales de dientes posteriores. Este tipo de preparación o este tipo de lesiones la podemos clasificar, y trato de retomar otra vez esta clasificación porque me parece como que no quedó muy clara por algunos trabajos que vi. Se basa en la cantidad de remanente dentinario que queda entre el piso de la lesión y el techo de la cámara pulpar. Si hablamos de una profundidad de lesión superficial o de una lesión superficial, hablamos de un 75% de remanente dentinario. Hablamos de remanente de dentina, no de diente, ¿sí? No es remanente dentario, sino remanente dentinario. Entre piso de la lesión y techo de la cámara pulpar. Si esto corresponde al 75%, hablamos de una lesión superficial. Ahora, cuando hablamos de una lesión intermedia, significa que hay un remanente de dentina entre el piso de la lesión y el techo de la cámara pulpar de 50%. Es decir, está a mitad de camino del tejido dentinario. Y si hablamos de una lesión profunda, significa de que hay un 25% de remanente dentinario. Esta lesión ya se está acercando mucho a la pulpa, como ven en la última imagen, en la parte inferior, o en algunos casos ya puede haber una pequeña exposición pulpar, es decir, que esa lesión ya lesionó alguno de los cuernitos pulpares. Entonces, tanto hablemos de lesiones superficiales, intermedias o profundas, estamos hablando de lesiones que comprometen esmalte y dentina, aún la superficial. Doctora, ¿le puedo interrumpir un segundo? Sí. No, le quería avisar a todos los chicos que me comuniqué con la doctora y que me aclaró que era un recuperatorio y que le va a poner a las 9:30. Pero es simplemente un recuperatorio de 10 minutos. Supongo que ya sabrán quiénes son los que están en el recuperatorio, pero bueno, eso le va a poner, pero le va a poner a las 9:30, ¿sí? Eso nomás, disculpe. Bueno, entonces avanzo tranquila. Exacto. Está, perfecto. Entonces, bueno, como les decía recién, y este es un concepto que se suele confundir porque por ahí piensan que cuando hablamos de lesiones superficiales con 75% de remanente dentinario, estamos hablando de lesiones solo de esmalte. No, abarca esmalte, sí, pero una pequeña porción de dentina también justo por debajo del límite amelodentinario.
Y seguimos con el protocolo de preparación y restauración. Este protocolo lo van a ver hoy, lo van a ver de nuevo el jueves, hasta terminar todo el bloque de preparaciones mediante técnica directa, ¿sí? Este protocolo, como ustedes ya lo vieron en teóricos anteriores, comprende 3 etapas: maniobras previas, preparación dentaria y restauración. Esto no cambia de acuerdo a la localización de la lesión. Lo que sí van a cambiar por ahí es el tipo de instrumental que se utiliza o cómo se aborda esa lesión. Pero los tiempos, fases, etapas, como ustedes quieran llamarlo, del protocolo se mantienen: maniobras previas, preparación dentaria y restauración. La etapa de maniobras previas inicia con la profilaxis, continúa con el proceso diagnóstico, la planificación, la toma del color, el registro de la oclusión, anestesia, que acá está colocada como un paso porque lo van a ver en los libros, pero hablamos de anestesia específicamente ya cuando entran en etapa clínica, y la preparación del campo operatorio, que significa el aislamiento. Ahora vamos uno por uno. La profilaxis, y me voy a cansar de repetírselo y van a decir otra vez la doctora está repitiendo lo mismo, pero quiero que esto les quede grabado a fuego. Siempre el campo limpio para empezar a trabajar, no solo para empezar a trabajar, sino para iniciar después el proceso diagnóstico. Si ustedes no tienen un campo limpio, si ustedes no pueden observar como corresponde, mal podrán realizar un diagnóstico más adelante, ¿sí? Entonces siempre con una brochita, con una pasta de piedra pómez, como muestra en este caso, o con alguna solución antiséptica, ustedes realizan la profilaxis de toda la boca, no solo de la pieza dentaria por la que en principio se inicia la consulta, sino de toda la boca. Luego continuaremos con la fase de proceso diagnóstico. Ese proceso diagnóstico que incluirá el examen clínico visual, que lo hacen como siempre con la tríada exploratoria, un examen radiográfico que determinará la profundidad de la lesión y cuán cerca está de la cámara pulpar. Podrían utilizar fotografías, si ustedes realizan seguimiento de los pacientes, las fotografías realmente son muy útiles para ver el antes y el después de los casos. Podría hacerse una evaluación de vitalidad pulpar en el caso de que ustedes tengan dudas si estamos frente a una pulpa vital o a una pulpa no vital. Esto en el caso de lesiones que son muy profundas, donde ya hay compromiso de la cámara pulpar. Por lo general, en la mayoría de los casos, las preparaciones y restauraciones que realizan en operatoria se hacen sobre piezas dentarias vitales. Y una evaluación periodontal como para evaluar el conjunto de la boca, ¿sí? Esta evaluación periodontal no va a incidir directamente en el tipo de tratamiento que ustedes van a realizar, pero sí tener como un panorama generalizado de toda la boca de ese paciente, no solo a nivel dentario, sino a nivel periodontal de los tejidos de soporte y sostén de esa pieza. Una vez que ustedes efectuaron ese proceso diagnóstico, que no me quiero detener mucho en eso porque repasamos los mismos conceptos que en clases anteriores, una vez que ustedes finalizan ese proceso diagnóstico, van a hacer, ustedes le pusieron un nombre, un apellido, como siempre les digo, a esa lesión que ustedes tienen que tratar. Y en base a eso vamos a hacer la planificación. Por eso un paso es consecutivo al otro, por eso es secuencial el protocolo. Vamos a determinar qué tipo de instrumental ocuparemos en cada una de las fases del protocolo, qué tipo de materiales son necesarios, o como siempre les digo a manera de chiste cuando estoy en la clínica, ustedes tienen un paciente que les consulta por una determinada lesión en una o más piezas dentarias, y entonces ustedes piensan, bueno, tengo que ir a la casa dental porque necesito este instrumental, este material, ¿no? Es una manera de organizarse ustedes para organizar después su mesa de trabajo, porque eso también es fundamental.
que lo empiecen a tener en cuenta a partir de ahora, porque cuando se acostumbran a trabajar en forma muy desordenada, eso después lo llevan a la clínica y después los llevan a su consultorio, ¿sí? Entonces, ustedes en la mesa de trabajo, nosotros ya le vamos a enseñar cómo se disponen el instrumental y los materiales para que puedan trabajar siguiendo un orden. Tendrán todo el instrumental y materiales para aislamiento, tendrán todo el instrumental y materiales para preparación y luego todo el instrumental y materiales para la restauración, ¿sí? De manera que ustedes inician el proceso, este se va haciendo de una manera digamos, de una manera fluida, sin necesidad de, ay, me olvidé de esto, ay, me olvidé del otro, específicamente, especialmente ahora donde ustedes tienen que trabajar con condiciones de asepsia, digamos, muy fuertes, ¿sí? Por el mismo momento que estamos viviendo. La toma del color. La toma del color ustedes la realizan con las mismas guías cromáticas o las guías de Calavita o de cualquier otra marca. En este caso, cuando hablamos en sector posterior, por ahí la estética no es tan crítica, lo mismo. Los pacientes, por supuesto, que al sonreír no quieren tener por ahí restauraciones de otros colores. Pero bueno, se sigue el mismo procedimiento de toma de color que en sector anterior. Acá tendrán que evaluar que siempre deben evaluar que la toma de color para dentina se hace en un determinado lugar, que ustedes ya sabrán cuál es. ¿En dónde se hace la toma de color de dentina? A nivel del tercio gingival. Muy bien. ¿Y el color del esmalte? A nivel del tercio incisal. Incisal, proximal o a nivel oclusal de las piezas dentarias posteriores, ¿sí? Una vez que ustedes seleccionaron el color para esmalte y para dentina, vamos al siguiente paso, que este sí es crítico en una lesión de zona 1, que es el registro de la oclusión. El registro de la oclusión ustedes lo van a realizar con el papel de articular, son esos papelitos o esas tiritas de color azul. Lo importante es que ustedes colocan esa tirita de color azul, ese papel de articular, entre piezas superiores, piezas dentarias inferiores, y hacen que contacten las piezas dentarias antagonistas en oclusión habitual y con pequeños movimientos de lateralidad, ¿sí? Una vez que realizan eso, les van a quedar marcados estos puntitos, que son los topes oclusales o topes de oclusión. ¿Por qué es importante realizar esto y sobre todo en una restauración que es estrictamente oclusal como la de zona 1? Porque los topes de oclusión que ustedes observarán en esta imagen inferior como estos pequeños circulitos, esos topes de oclusión tienen que quedar por dentro o por fuera de los límites de la preparación. Los límites de la preparación están marcados por la línea de puntos, ¿sí? En el gráfico inferior. Esa línea de puntos determina los límites de nuestra preparación. Y ustedes ven que los topes de oclusión, los que se marcaron en azul al realizar el registro, quedan completamente por dentro o completamente por fuera. Nunca quedan en la interfase entre tejidos dentarios o diente y restauración. ¿Por qué? Porque el tope constante o el golpe constante de esa oclusión a ese nivel, lo único que va a provocar es la fractura de la restauración con la consiguiente filtración después y aparición de caries recidivantes. Entonces, los topes de oclusión, las marquitas azules que les deja el papel de articular, deben quedar por fuera o completamente por fuera o completamente por dentro de los límites de la preparación. Nunca a mitad de camino, nunca en la interfase, nunca en esa, digamos, pequeña límite de unión entre preparación y pieza dentaria sana. La anestesia es un paso que lo salteamos en la preclínica
y la preparación del campo operatorio, que en este caso hablaremos de la técnica de Parula, ¿sí? Técnica de Parula que corresponde al aislamiento de la pieza dentaria a tratar y la pieza inmediatamente anterior y la inmediatamente posterior. Los pasos de la técnica de Parula asumo que ustedes ya lo saben, así que vamos directamente a la preparación. ¿Alguien quería hablar? Porque estoy sintiendo como un... ¿No? Bueno. La etapa 2, la etapa de preparación dentaria, inicia con la apertura o abordaje, con la eliminación del tejido deficiente, la conformación por avance de la lesión, la limpieza, que en realidad está como, a manera didáctica está solamente colocada acá, pero se va a hacer durante todo el transcurso de preparación dentaria, y la terminación. Ahora vamos paso por paso. La apertura o abordaje. Yo quiero que les quede clara la diferencia entre una u otra. No hablamos de apertura y abordaje, sino de apertura o abordaje. Apertura es cuando nosotros necesitamos abrir esa lesión para acceder a los tejidos dentarios infectados que debemos eliminar. Por ejemplo, en este caso, estas son piezas dentarias naturales en un oclusor. Ustedes ven que hay un cambio de coloración, hay una lesión a nivel oclusal, pero no hay una cavitación, ¿sí? La lesión hasta el momento mantiene el esmalte íntegro. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es una apertura. La apertura la realizamos con una piedra redonda a alta velocidad, esta es la turbina, para conformar esa entrada que nos va a permitir más adelante eliminar el tejido infectado o el tejido deficiente. Esto es apertura. Cuando no hay una cavidad producto de la lesión, ustedes necesitan abrir una brecha para poder eliminar luego el tejido deficiente. Ahora, si esta lesión de caries ya produjo fractura del esmalte, ya hay una cavidad, ya hay una oquedad, entonces en ese caso salteamos esta apertura y nos vamos directamente al paso de eliminación de tejido deficiente. La eliminación de tejido deficiente, como ustedes ya saben, la pueden realizar con instrumental de mano o con instrumental rotatorio a baja velocidad, es decir, con contraángulo micromotor. Si ustedes ven que al hacer la prueba con el instrumental de mano, ven que ese tejido es blando, lo van a eliminar con este instrumento que es el excavador o cucharilla. Si el tejido dentario infectado que ustedes tienen que eliminar, es decir, esa dentina desorganizada, esa dentina infectada que no tiene posibilidad de remineralización con los materiales que se colocan después, lo van a eliminar con una fresa redonda a baja velocidad. Independientemente de que se trate de uno u otro, en este paso la cavidad tiene que quedar limpia, es decir, no hay tejido infectado, no debe quedar nada de remanente de tejido dentinario infectado. Ustedes saben que podrían valerse en el caso de que fuera necesario y hasta tanto tengan un poco de criterio clínico un poco más agudo, pueden utilizar las sustancias colorantes como en el sector anterior para, en el caso de que les quede alguna duda si es necesario eliminar o no algún puntito en particular. Si es necesario eliminar, continúan con una fresa redonda a baja velocidad. Entonces, en este paso, una vez que accedimos, una vez que realizamos la apertura o el abordaje, ya eliminamos todo el tejido deficiente. En este punto, digamos que los tejidos que quedan ya son tejidos dentarios sanos o tejidos dentarios que podrían remineralizarse con la utilización de los materiales de restauración que vamos a utilizar en pasos posteriores. La conformación por avance de la lesión. Ustedes una vez que eliminaron ese tejido dentario infectado,
que la pieza dentaria o que esa cavidad quedó, entre paréntesis, con tejido sano, van a realizar la conformación, es decir, van a determinar bien, van a regularizar las paredes de esa cavidad, van a marcar esos angulitos que van a quedar redondeados. Siempre las preparaciones para resinas compuestas tienen ángulos redondeados. Los mismos instrumentos que utilizan son los que le dan esa forma, son todos redondeados a nivel de los extremos. Entonces, en este paso de conformación por avance de la lesión, vamos a regularizar las paredes, vamos a marcar bien los angulitos redondeados del interior de la cavidad y para eso vamos a utilizar una piedra periforme. La piedra en forma de perita, que yo se las presenté cuando hablamos de instrumental, la van a utilizar en este paso de conformación por avance de la lesión en una zona 1 de Monheim. Entonces, accedimos, limpiamos, conformamos, limpiamos permanentemente con la jeringa triple del equipo o con alguna solución antiséptica tipo clorhexidina al 0,12%. Y vamos a hacer la última etapa, que es la determinación. Esta etapa de determinación que la podemos realizar con el recortador de margen, de la misma manera que en el sector anterior, o con piedras de diferente granulación, o con una fresa multifilo, generalmente es la que más se utiliza. El recortador de margen gingival y la fresa multifilo para regularizar todo el borde de la preparación. En el paso previo regularizamos todo lo que corresponde a paredes y ángulos. A este nivel vamos a regularizar todos los bordes de la preparación. Y ahí terminamos la preparación de una zona 1 de Monheim o clase 1 de Black. No ofrece mayores inconvenientes. Ustedes acceden con una piedra redonda si fuera necesario. Si no limpian con sí, conéctate. Si no limpian con cualquiera de los dos instrumentos de mano o el rotatorio, luego hacen la conformación por avance de la lesión con la piedra periforme. Recuerden siempre que decíamos conformación por avance de la lesión porque nuestra cavidad únicamente se extiende hasta donde abarcan los tejidos infectados. No se extienden más de eso. No necesitan hacer ningún tipo de planimetría en particular, sino con eliminar todo el tejido deficiente, ese tejido infectado, ya es suficiente, porque a continuación ocuparemos técnicas de adhesivas y materiales de restaurador que permiten reconstruir sin necesidad de una conformación predeterminada, como se utilizaba con los materiales de hace mucho tiempo, o algunos que no son de hace mucho tiempo, como la amalgama, que en donde la cavidad sí necesita tener una determinada planimetría, necesita tener una determinada forma, porque ese material debe contener la amalgama. En el caso de un composite, con los adhesivos que se utilizan en la actualidad, con los tipos de composite que se han desarrollado en los últimos años, no necesitan extenderse más allá de la lesión. Vamos a la etapa 3, que es la de restauración dentaria, que acá lo coloco para que ustedes no olviden este paso, que es el de inserción y adaptación del sistema de matriz, que en este caso no es necesaria porque hablamos de una restauración de tipo oclusal estricta, ¿sí? Entonces acá no es necesario colocar un sistema de matriz como sí lo van a ver en la clase del jueves. Vamos a realizar la técnica adhesiva. ¿Se me está escuchando bien? Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, doctora. Sí, profe. Sí, pues pensé que me había quedado, que no se me estaba escuchando. Bueno, continuará con la técnica adhesiva, le falta el acento a la E, pero bueno, no importa, ustedes sabrán perdonar. Luego con la técnica de restauración, la técnica de pulido y el control postoperatorio. La técnica adhesiva. A ver, acá vamos a hablar un poquito entre ustedes y yo, porque si no esto es una cosa muy monótona.
cómo se iniciaba la técnica adhesiva. Estamos hablando de una técnica adhesiva con un grabado ácido independiente, ¿sí? No estamos hablando de técnicas adhesivas con ácidos autograbadores donde la secuencia es otra. Acá seguimos trabajando con el sistema adhesivo que les presentamos en las clases anteriores, que es un sistema adhesivo monofrasco. Entonces, antes de colocar ese sistema adhesivo es necesario realizar el grabado ácido que, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver quién me cuenta. Grabador al ¿Se limpia con agua, 37%. doctora? Primero. No, primero tenés que grabar. Profe, Con Sí. ácido grabador al 37%. Con ácido fosfórico al 37%, ¿sí? 5 segundos en dentina Más de y 10 15 en segundos. esmalte, ¿era? 15 segundos en total, 10 en esmalte, que es el tejido más mineralizado, y 5 en dentina, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con un microbrush, que es con el cepillito, o lo pueden hacer con estas puntas. La mayoría de los ácidos grabadores que vienen en estas especies de jeringuitas tienen estas puntas que permiten colocarlo de manera más efectiva, más precisa en el lugar. Entonces, 15 segundos hablamos de una técnica de grabado de 15 segundos si tratamos con un ácido fosfórico al 37%. Van a ver por ahí en la literatura que existen otras concentraciones del ácido fosfórico, otro muy común es al 35%, y ahí variará un poquito la cantidad de tiempo que ustedes tienen que dejar para que se conformen esas irregularidades en los tejidos que van a luego recibir al primer. Entonces, el ácido fosfórico al 37% queda con 10 segundos en esmalte, 5 segundos en dentina, 15 segundos en total. Bien, una vez que hicieron ese grabado, que observan que el esmalte les quedó de un color blanco tiza, que observan que la dentina quedó con un aspecto brilloso, es decir, que mantuvo su humectación, que mantuvo la humedad. A ver, ¿cómo sabemos, cómo nos aseguramos de que quede la humedad en la dentina después de aplicar el ácido grabador y de lavar, como dijo el compañero, el doble de tiempo? ¿Por el brillo, doctora? Sí, pero ¿qué precaución tenemos que colocamos el lavar? papel. Una tarunda de algodón, puede ser, o papel. No hay que resecar. O La papel dentina no hay tisú, que resecar. ¿sí? Claro, antes de utilizar la jeringa triple, la jeringa de aire del equipo, para secar bien lo que corresponde a esmalte, siempre se aseguran de que la dentina quede protegida con un algodoncito humedecido o con un papel tisú, como dijo el compañero. Muy bien. Hicimos el grabado, lavamos el doble de tiempo, secamos, ¿y qué paso vendrá después? Primer y el adhesivo, o sea, el monoenvase, La colocación del adhesivo. Colocar adhesivo, doctora. Y Muy bien. se coloca el adhesivo y ahí se fotocopian. Se coloca el adhesivo, doctora. A ver, no, a ver. Colocamos una primera capa del adhesivo, de ese frasquito que ustedes ven de color naranja. Colocamos una primera capa, esa se refluye con el aire del equipo y esa se polimeriza o no. No, no se polimeriza, doctora. Esa no se polimeriza, ¿sí? Esa primera capa imprime a esos tejidos que fueron grabados con la primera parte del sistema del sistema de adhesión, que se denomina primer. Es esa primera capita que ingresa en esas irregularidades o en esos pequeños orificios que son el resultado de la aplicación del ácido grabador. Luego colocamos una segunda capa, volvemos a refluir con el aire del equipo y esa sí se polimeriza o no. Se polimeriza. Sí, en ese caso. Se polimeriza. Esta segunda capa
sí se polimeriza, ¿sí? Esa es la que luego va a ser, digamos, como esa interfase entre el primer y el material restaurador. ¿Cuánto tiempo? Depende de qué. La fotopolimerización Depende de las depende de... indicaciones del fabricante, pero por lo general casi siempre son 20 segundos. Exactamente, dependerá de las especificaciones del fabricante. En este caso se trata de un adhesivo de 3M, este sí se polimeriza en 20 segundos, pero bueno, variará entre 20 y 30 segundos dependiendo del material. Entonces, acá vemos la secuencia paso a paso, la aplicación del ácido grabador, en este caso con un microbrush, luego la limpieza al doble de tiempo y el secado con la torundita que está protegiendo la dentina. Hacemos la aplicación de la primera capa, refluimos con el aire del equipo, con la jeringa del equipo, hacemos una segunda aplicación del sistema de adhesión, volvemos a refluir y ese sí finalmente se polimeriza. Entonces queda claro que son dos capas, una se polimeriza y una no. La primera no, la segunda sí. La técnica de restauración. Una vez que nosotros cumplimos con todos esos pasos del grabado ácido independiente, de la aplicación del sistema de adhesión, vamos a empezar específicamente con la parte de restauración, ¿sí? Esa fase de restauración posterior a la colocación del sistema adhesivo se inicia con la colocación de Composite Flow, que supongo que ustedes lo conocerán por biomateriales, es un composite de una consistencia mucho más fluida, en el piso pulpar, solamente en el piso pulpar. Si recordamos nomenclatura, nomenclatura de una cavidad simple, de una cavidad oclusal simple, tenía 4 paredes, una vestibular, una palatinolingual, una mesial y una distal, y la parte de abajo que era el piso pared pulpar. En ese piso se coloca una pequeña capita de Composite Flow. Este Composite Flow no se coloca ahí de manera arbitraria, sino tiene una explicación, tiene una fundamentación que está relacionado con un factor de configuración, un factor C del que vamos a hablar más adelante. Este Composite Flow lo que va a permitir es absorber el estrés de la oclusión en una zona tan crítica como zona 1 o clase 1 de Black. Ese Composite Flow se polimeriza, ¿sí? Entre 20 y 40 segundos, por lo general suelen ser 40 segundos, pero siempre respetamos las especificaciones del fabricante. Una vez que hicimos esa técnica de adhesión, una vez que hicimos la colocación del Composite Flow solamente en el piso de nuestra preparación cavitaria, vamos a iniciar con lo que se denomina la inserción, adaptación y modelado del composite en sí, de la resina compuesta, de dentina y luego la de esmalte. Siempre conservamos en todas las técnicas de restauración, se trate de sector anterior o se trate de sector posterior, siempre hablamos de la técnica incremental, ¿sí? De ir insertando ese material que puede ser con una espátula teflonada, que puede ser siempre, que debe ir siempre colocada por capas. Esas capas oblicuas de más o menos 2 milímetros que deben polimerizarse y siempre tengan en cuenta que cada una de las capas abarcará piso y pared, por eso son capas oblicuas, incrementos oblicuos. Entonces siempre van colocando del piso hacia la pared palatino, del piso hacia la pared vestibular, del piso hacia la pared distal, del piso hacia la pared mesial, y ahí vamos incrementando de a una las capitas que se irán fotopolimerizando una a una. En este caso, no es que se polimeriza al final, sino cada incremento debe polimerizarse. Por supuesto que primero tendrán que colocar el composite de dentina. Una vez que se hace el núcleo de dentina, ustedes
Recuerdan que deben restaurar a esa pieza conforme como es su anatomía natural, su anatomía, la anatomía que ustedes naturalmente conocen. Entonces, siempre en el interior irá un núcleo de dentina colocado también por capas o por incrementos, hasta llegar a la parte superficial donde colocaremos y haremos no solo la adaptación, sino el modelado de el composite de esmalte. ¿Por qué hablamos de modelado? Hablamos de modelado porque siempre en esa última etapa ya es conveniente que ustedes le den la forma o reproduzcan la anatomía oclusal para que luego no se haga un paso tan tedioso, un paso tan complicado al realizar el pulido, ¿sí? Asumo que ustedes conocen la anatomía oclusal de todos los molares, superiores e inferiores. Entonces, cuando hacen esa restauración, cuando aplican esas últimas capas de esmalte, van devolviendo la anatomía de la pieza dentaria. Y finalmente haremos el pulido, la técnica de pulido. Mediante la técnica de pulido daremos forma, daremos alisado y daremos brillo a esa restauración. La forma la daremos con esta piedrita en forma de pimpollo o piedrita en forma de balón de rugby, también le dicen, más conocidas como piedra en forma de pimpollo, para ir dando forma a esas vertientes de las cúspides, a esos surcos, a esas fosas. Haremos el alisado con gomas siliconadas de diferentes formas. Generalmente se utilizan estas que tienen como formitas de bala, con diferentes grados de abrasividad, siempre las más gruesas al principio y las más finas al final. Y el brillo que se lo damos de la misma manera que el sector anterior, con brochas para pulir composite. Estas o pueden utilizar también la pasta de alto brillo. Las brochas que vienen específicamente para pulir composite, ustedes las compran con ese nombre, incluyen partículas de pulido dentro del cepillo de carburo de silicio, por lo que no necesitan una pasta adicional. Si ustedes tuvieran las brochas convencionales, las que tienen los pelitos blancos, en ese sí es necesario la aplicación de una pasta de pulido de alto brillo, ¿sí? Entonces, las brochas para pulir composite las compran con ese nombre y en ese caso no necesitan pasta. Si ustedes tienen las brochitas comunes y las pastas de pulir aparte, cumplen la misma función. Una vez finalizado la forma, el alisado y el brillo, los pasos de la técnica de pulido, realizaremos el control postoperatorio de nuevo con el papel de articular para ver si no nos queda alguna zona de contacto prematuro o en algún lugar queda un poco más elevada la restauración que luego pueda interferir con la oclusión habitual del paciente. Hasta aquí hicimos todas las maniobras previas, preparación y de restauración de una preparación de zona 1 que no ofrece mayores dificultades, pero lo que sí es importante que ustedes sepan es un aspecto crítico en este tipo de restauraciones de preparación de zona 1. Lo mismo ocurre en la preparación de zona 3 o la clase 5 de Black. En estos casos, el factor C o de configuración cavitaria es uno de los puntos que tienen que ser considerados en odontología restauradora y conservadora, pues contribuye a garantizar el éxito de una restauración. Este factor C lo pueden, el factor C no es que solamente se aplica a preparaciones de zona 1 y preparaciones de zona 3, se aplica a todos. Pero en el caso de una zona 1 y de una zona 3, este factor de configuración es crítico. ¿Cómo se obtiene este factor C o factor de configuración? Se obtiene del cociente entre las superficies adheridas, llamo superficies adheridas a las superficies que reciben tratamiento de adhesión, que recibieron el sistema de adhesión posterior al grabado ácido, sobre el número de superficies no adheridas.
En este caso hablaremos de 5 superficies adheridas sobre 1, en el caso específicamente de una zona 1 de Mount. El resultado de un cociente, 5 dividido 1, es 5. ¿Cuáles serían las superficies adheridas o las superficies que recibieron tratamiento? La pared vestibular, la pared palatino o lingual, la pared mesial, la pared distal y el piso pulpar. 1, 2, 3, 4 y 5 paredes recibieron tratamiento de adhesión. Ese es el 5 que ustedes observan en la parte superior del cociente. Y por debajo, ese 1 que corresponde a la superficie no adherida, corresponderá al, por llamarlo de alguna manera, al techito de la preparación, techito que ustedes no tienen, ¿sí? Ustedes tienen 4 paredes y un piso, techo no hay, ¿sí? Entonces, el cociente entre esas paredes que recibieron tratamiento y esa pared que ya no existe, porque ustedes hicieron una preparación cavitaria y quedó al aire, digamos, es el factor C o factor de configuración. ¿Por qué es crítico tanto en una zona 1 como en una zona 3? ¿Y por qué es importante disminuir ese factor de configuración? Porque así logramos disminuir el estrés derivado de la polimerización del material, el riesgo de sensibilidad postoperatoria, los márgenes defectuosos y tendencia a la caries. Perdón, hay un par de errores ortográficos. Entonces, es importante que con los pasos que les voy a mencionar a continuación, tratemos de reducir ese factor de configuración para evitar que a largo plazo nuestra restauración fracase. Básicamente es eso, ¿sí? El estrés de polimerización es, ustedes lo controlan a través de esa técnica incremental de la cual hablábamos. Con ese factor de estrés reducido disminuyen el riesgo de sensibilidad y disminuyen el hecho de que esa cavidad a largo plazo pueda fallar. ¿Cómo hacemos para reducir ese factor de configuración? Utilizando la técnica de la que siempre le hablamos, la técnica de restauración estratificada o incremental, en pequeñas porciones, teniendo la consideración que en una zona 1 es necesario aplicar un composite flow en el piso pulpar, como un fondo antiestrés, un fondo capaz de absorber toda esa fuerza generada por el impacto masticatorio, ¿sí? Entonces, utilizando una técnica incremental y en el caso de una zona 1, el composite flow en el piso, podemos controlar ese factor C. ¿De qué otra manera podemos controlar el factor C? Al efectuar el fotocurado, por lo general es aconsejable ir trabajando con intensidades graduales o con acercamiento gradual de la fuente luminosa al material obturador, ¿sí? Esa técnica se conoce como soft start. Básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes, a medida que van haciendo la polimerización de cada uno de esos incrementos, lo vayan haciendo acercándose cada vez más al material, ¿sí? Gradualmente se van colocando cada vez más cerca al material. Nunca apoyen la punta de la fibra óptica sobre el composite, sino se van acercando gradualmente durante todos esos segundos que transcurre del tiempo de polimerización. O también otra forma que ustedes pueden, otra forma de la que pueden trabajar es polimerizando a expensas de los tejidos sanos. Por ejemplo, ustedes colocaron un incremento oblicuo entre el piso pulpar y la pared palatina, entonces ustedes fotopolimerizan a expensas del tejido dentario sano de la cara vestibular. A través de ese esmalte de la cara vestibular, ustedes hacen incidir el rayo. Esa también es otra forma de ir fotopolimerizando. Es decir, no directamente, no solo directamente sobre el material, sobre el composite, sino a través de los tejidos dentarios sanos de la cara opuesta de donde ustedes colocaron el material.
Estoy segura que Vanessa me va a preguntar sobre esta técnica. Luego, otra manera de controlar el factor C o factor de configuración es ir reconstruyendo las cúspides de forma separada, ¿sí? Es decir, primero van reconstruyendo la cúspide mesiovestibular mediante siempre la técnica incremental, luego la distovestibular, siempre mediante la técnica incremental. Entonces, una vez que ustedes fueron reconstruyendo las cúspides, al final realizan la última conformación o la última colocación del material a nivel oclusal. De esa manera también controlan el factor C. Y es importante que ustedes durante todo ese proceso de restauración, ustedes trabajen con materiales o con instrumentos que no permitan la adhesión del material a sus partes activas, ¿sí? Por eso trabajamos con espátulas teflonadas generalmente. Entonces, todas estas consideraciones de ir colocando los incrementos de manera oblicua, de ir acercándose gradualmente con la luz a medida que fotopolimerizan, de ir reconstruyendo cada una de las cúspides por separado para luego unirlas al final, siempre conservando la anatomía oclusal, a ustedes les permite lograr el control de ese factor de configuración, que en definitiva ese factor de configuración es crítico porque si ustedes no tienen en cuenta todos estos pasos, a la larga esa restauración puede fracasar. ¿Por qué? Por la cantidad de impacto masticatorio, la cantidad de fuerza que recibe durante la masticación. La bibliografía es la que ustedes conocen, La Nata, Noki, Barrancos. Pueden utilizar también en Ostroza, está en la biblioteca de la facultad.